El sol dorado y brillante del mediodía sevillano se filtraba por las grandes ventanas de Vargas Patrimonial, grupo inmobiliario. Todas las miradas se posaban en Elena Vargas, 32 años, pero sentía que ya no eran de admiración hacia una arquitecta genio, sino de escrutinio, llenas de sospecha. Estaba allí, en medio de la espléndida maqueta del proyecto El Legado, una obra en la que había vertido toda su pasión y la estructura de su tiempo. Pero para su familia, ese talento era ahora solo un inconveniente, un fino barniz que ocultaba una verdad que no podían aceptar. Lena era una persona en la que no se podía confiar. Mi oficina está en un rincón apartado, un lugar que he convertido en mi sistema de defensa supremo. El reloj inteligente en mi muñeca solo muestra segundos y minutos en una tipografía que diseñé para la máxima legibilidad. La pizarra en la pared no tiene dibujos, solo casillas de colores detalladas para cada tarea, cada llamada. Así es como lucho contra mi enemigo invisible, la pérdida de tiempo, o como lo llamo en secreto, temporal lapse. Soy una arquitecta que ha perdido la capacidad de percibir el tiempo lineal. Señores, dije, forzando mi voz a mantener la nitidez con la que presento mis planos. Este proyecto El Legado no se trata solo de restaurar la estructura, sino de recuperar el flujo histórico interrumpido. He recalculado la presión de los cimientos después de la inundación del 96, un detalle que estoy segura de que el equipo anterior pasó por alto al enfocarse solo en la apariencia. Necesitamos reforzar el subsuelo con una aleación de cobre zinc. Deslicé el dedo por la tableta, mostrando un gráfico complejo que solo yo podía entender a fondo. Justo en ese momento, sucedió. Sin sonido, sin advertencia. Solo un instante, sentí que la habitación se inclinaba ligeramente. Mi voz se volvió distante como una señal de radio con estática. Miré disimuladamente mi muñeca. Unos 15 segundos del evento acababan de ser borrados. Perdí una pequeña porción de conciencia, pero había practicado una respiración profunda y continué. La siguiente frase fue perfecta, nadie se dio cuenta. Pero había una mujer siempre dispuesta a darse cuenta. Sofía Herrera, 30 años, la prometida de mi hermano, Javi, se sentó enfrente, con una media sonrisa llena de escepticismo. Ella, hija de un político poderoso, no solo no creía en mí, sino que también creía que esta misteriosa enfermedad era un truco para evadir responsabilidades. Vaya, hablas de precisión absoluta, Lena, dijo Sofía, al terminar la reunión, pero escuché que a Javi y a don Rafael les está tomando mucho tiempo cruce de verificación de tu trabajo. Se dice que, para una arquitecta líder, eres demasiado costosa en términos de tiempo y riesgo, especialmente con la gran boda acercándose. Necesitamos una imagen estable para el grupo. Sus palabras no eran solo un pinchazo, eran una puñalada en el corazón dirigida a mi valor profesional. Estaba diciendo que yo era una carga. Tragué mis lágrimas. No podía dejar que mis emociones se mostraran ante Sofía. Esa noche, en la cena familiar en la mansión, el ambiente era aún más opresivo. Había preparado un detallado mapa de boda, codificado por colores para cada cosa, tratando de demostrar que era confiable. Entonces, Lena, doña Carmen Vargas, 58 años, mi madre, dijo, con un tono cansado y tímido, ¿estás segura de que tienes todo listo? Quiero decir, ¿no has olvidado nada? Ella no preguntó por preocupación, sino para recordar sutilmente mi deficiencia. Traté de sonreír, claro que sí, madre. Tengo 3 tipos diferentes de alarmas en 4 dispositivos. La precisión absoluta es mi forma de luchar contra el caos. Madre, ¿caos? Don Rafael Vargas, 60 años, mi padre, puso el cuchillo en el plato, creando un sonido metálico y seco. Lena, no quiero que avergüences a la familia de nuevo. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste bien? Olvidaste el cumpleaños de la tía Conchita, olvidaste el bautizo de tu sobrina. Cualquier cosa importante, ella tiene uno de esos episodios. Usó comillas de nuevo, convirtiendo mi dolor en una broma pública. Sentí un nudo en la garganta. Miré a Javi, 35 años, mi hermano, el heredero oficial. Él era el único que alguna vez creyó en mí, el que prometió protegerme siempre. Pero él estaba mirando su plato, sin atreverse a enfrentarse a mi mirada. El silencio de Javi fue la primera traición. Después de la cena, mi madre me dio la tarea final. Lena, irás a inspeccionar el salón de banquetes. Pero Javi irá contigo. Todo el día, solo para asegurar que no te distraigas con nada. No podemos permitir que ocurra ningún incidente. Yo, una arquitecta que construye grandes obras, necesitaba un tutor solo para revisar flores y mesas. Fue la humillación más profunda. ¿Crees que necesito supervisión, Javi? Pregunté, mi voz temblando ligeramente. Javi no me miró. Creo que mamá tiene buenas intenciones, Lena. Con toda la presión y tu condición. Necesito que estés completamente presente ese día. Me di cuenta de que, en la batalla entre mi verdad interior y la imagen familiar,
mi hermano había elegido el lado opuesto. Esa noche, volví a mi apartamento, envuelta en una sensación de soledad. Saqué la caja de madera de sándalo que había encargado especialmente, una pequeña caja tallada con motivos mudéjares, símbolo de complejidad y sostenibilidad. Puse dentro el viejo anillo de mi abuela y una foto de Javi y yo, frente a la fortaleza, la casa de mis abuelos en el acantilado, el único lugar donde me sentía en paz. Este era el último artículo de mi sistema de verificación especial. Necesitaba algo que no pudiera ser falsificado. Me juré a mí misma, nunca más permitiré que mi condición me traicione. Revisé la aplicación de cuenta regresiva en mi teléfono, las 21:12 minutos y 45 segundos para la boda. Pero en esa noche, mientras caía en un sueño breve por el agotamiento, la aplicación de cuenta regresiva, en la que más confiaba, desapareció de mi teléfono. No fue un error, fue desinstalada misteriosamente. Yo, Lena Vargas, había hecho todo lo posible por controlar el tiempo, pero justo ahora había perdido la pieza más importante de mi muralla defensiva, y no tenía ni idea, la tragedia había comenzado. 2 días después de esa tensa cena, el aire en Vargas Patrimonial estaba denso, ¿sabes? Como el calor seco de Sevilla a mediados de julio, te asfixia y te hace querer estallar. Mi proyecto de legado estaba en fase de aprobación, debería haber sentido orgullo, pero en su lugar me encontré rodeada por un pináculo solitario de escepticismo. Mi oficina, aunque luminosa con paredes de cristal modernas, se sentía ahora como una prisión de cristal. Cada mirada que pasaba por el pasillo traía consigo un juicio. Pensé que mi excelencia en el trabajo sería mi escudo, pero parecía que solo aumentaba la envidia. Y entonces apareció Sofía Herrera. Ella no era solo la prometida de mi hermano, era un verdadero huracán de arrogancia. Esa mañana, se apoyó casualmente en el marco de la puerta, con su teléfono brillando en la mano. No estaba concentrada en su trabajo de comunicación, sino solo en mí. Lena, qué interesante, dijo, su tono dulce, pero con un toque de ponzoña. Veo que tienes 5 relojes con alarma configurada para la misma reunión a las 10 a.m. Yo solo necesito un recordatorio. ¿Crees que esta diferencia, esta obsesión, afecta la imagen profesional de Vargas Patrimonial? ¿Lo ves? No solo estaba hablando de mí, estaba atacando el honor de la empresa, donde yo había derramado sangre y lágrimas. No levanté la vista, concentrada en el plano. Mi sistema garantiza que no hay errores, Sofía, respondí, mi voz tan fría como el hielo. Mi trabajo es asegurar que el legado se mantenga en pie durante siglos. Sugiero que nos concentremos en la experiencia de cada uno. Ella se burló. Ah, la obsesión. Escuché que Javi y Don Rafael tienen que pasar mucho tiempo cruzando la verificación de tu trabajo. Se dice que, para una arquitecta líder, eres demasiado costosa en términos de tiempo y riesgo. Especialmente con el gran evento acercándose, necesitamos una imagen estable. Esa frase, mi amigo, fue una puñalada en el corazón. Estaba convirtiendo mi patología en una prueba de que no merecía mi posición. Pero el clímax fue esa tarde, cuando mi madre, doña Carmen, convocó una reunión de planificación de la boda. Lena, dijo mi madre, con un tono cansado y tímido, he pensado mucho. Tú serás la principal responsable de inspeccionar el salón. Eres la única con ojo arquitectónico, pero Javi irá contigo. Todo el día, solo para asegurar que no te distraigas con nada. No podía creer lo que oía. Yo, la que diseñó la catedral principal de la ciudad, necesitaba un tutor solo para revisar las flores de la boda. Fue la humillación pública más terrible. Lo peor fue que Javi, mi hermano, quien debería haber sido mi aliado, solo miró al suelo. Cuando le pregunté directamente, Javi, ¿crees que necesito supervisión? Solo se mostró torpe. Creo que mamá tiene buenas intenciones, Lena. Con toda la presión y tu condición, tenerme allí te ayudará a concentrarte. Necesito que estés completamente presente ese día. Presente. Odio esa palabra. Él sabía lo mucho que luchaba por estar presente en cada momento, y ahora la usaba como una acusación. Me di cuenta de que, entre mi verdad y la imagen familiar, Javi había elegido la imagen. Su silencio, ese falso no pasa nada, dolió más que cualquier acusación de Sofía. Esa noche, volví a mi apartamento, la desesperación me invadió. Abrí la caja de madera de sándalo que había pedido hacer a toda prisa al artesano. Un nuevo detalle para mi sistema de verificación especial código secreto. La pequeña caja, tallada con antiguos motivos mudéjares de Sevilla, era un símbolo de complejidad pero de sostenibilidad. Necesitaba un nuevo objeto. Un objeto en el que confiara más que en todas esas alarmas. Puse dentro el viejo anillo de mi abuela, junto con otro objeto. Sabía que mañana todas las miradas estarían puestas en mí, esperando que cometiera un error. Necesitaba una prueba más fuerte que todos esos relojes de alarma. Tomé una decisión. Esta caja, con el tallado meticuloso que había diseñado con esmero, sería la prueba final. Si terminaba todo en el día de la boda y traía la caja de vuelta, sin recordar nada, probaría que una versión automática de mí había operado sin conciencia.
Abrí mi teléfono, revisando la aplicación de cuenta regresiva. 21 horas 12 minutos y 45 segundos más. Me dije a mí misma. Anda, Lena, calma y al toro. Vamos, Lena, calma y al toro. Pero cuando caí en un sueño breve y caótico por el estrés, no sabía que la luz de la pantalla del teléfono brilló de repente en la oscuridad. Y entonces, la aplicación de cuenta regresiva en la que más confiaba desapareció. Alguien la había tocado. Alguien había penetrado en mi fortaleza del tiempo. Y yo, una arquitecta invencible en el plano, fui traicionada justo cuando era más débil. La verdadera tragedia se acercaba. Me desperté en mi apartamento, la luz brillante de la ventana era como un puñetazo en los ojos. Me levanté de golpe, un ligero pánico me invadió. Las 10:30 de la mañana. No podía creerlo, me había quedado dormida. La ceremonia de la boda comenzaba a las 11. Siempre me había enorgullecido de no dormir más allá de las 8 a.m. en días importantes. Era una de mis reglas inquebrantables. Corrí rápidamente al baño, tratando de calmarme. Rápido. Tranquila. Todo está listo. Salí poniéndome mi bata de baño. Todo estaba como lo había preparado, el vestido de mantilla azul zafiro colgado cuidadosamente, la pequeña caja de madera de sándalo, mi nuevo tesoro en mi sistema de defensa, sobre el tocador, el discurso impreso en papel grueso, guardado en un sobresellado. Había hecho todo, me dije a mí misma. Vale, Lena. Solo ha sido un retraso. Pero cuando tomé mi teléfono para llamar a mi colega, que había aceptado llevarme, noté algo extraño. La interfaz parecía un poco diferente. Busqué el icono familiar de la aplicación de cuenta regresiva de la boda que había instalado especialmente. Había desaparecido. ¿Qué es esto? El pánico comenzó a convertirse en un miedo escalofriante. Fui demasiado cuidadosa, no pude haberlo borrado. Abrí mi calendario electrónico. Esperaba ver el día de hoy, sábado, marcado en negrita como bodas Javi y Sofía. En su lugar, estaba marcado el sábado anterior, con una pequeña nota, completado, imposible. Todo mi cuerpo comenzó a temblar. Intenté llamar a Javi, no contestó. Llamé a mi madre, tampoco. Por instinto, llamé a la única persona en la que confiaba sin necesidad de un sistema. Tía Marta, la mujer bondadosa y hermana de mi padre, que siempre me había apoyado en secreto. Tía, balbuceé, mi teléfono está fallando. Dime la hora exacta de la ceremonia. Tengo prisa. Hubo un silencio incómodo y largo al otro lado de la línea. Solo el suave tintineo de tazas, como si la gente estuviera tomando café después de un desayuno tranquilo. Lena, ¿de qué estás hablando, cariño? La voz de tía Marta era suave, pero con una tensión extraña. Hoy es jueves. ¿Jueves? No, tía, hoy es sábado. El día de la boda de Javi. Solté una carcajada, una risa histérica. No bromees. Mi teléfono dice que ya terminó. ¿Qué demonios está pasando? Lena, tía Marta bajó la voz, como si estuviera transmitiendo un secreto terrible. La boda de Javi y Sofía fue el sábado pasado. Estuviste allí. Leíste el discurso más maravilloso. ¿No lo recuerdas? La sensación volvió, pero esta vez no fue un escalofrío normal. Fue una oleada de calor, repentina, que me hizo sentir aturdida y con náuseas. Toda la habitación parecía dar vueltas. Había perdido una semana entera. Colgué bruscamente, mis manos temblaban mientras abría mi galería de fotos. Necesitaba pruebas. Y fue entonces cuando la verdad brutal me golpeó. Al desplazarme por las fotos comenzaron a aparecer Javi, Sofía y yo misma. Llevaba el vestido de mantilla azul zafiro que había preparado, de pie entre la novia y el novio. Mis ojos en las fotos estaban completamente lúcidos y radiantes, como si estuviera totalmente presente. También había una foto de mí, sosteniendo el micrófono, lágrimas rodando por mis mejillas, claramente leyendo mi discurso. Había hablado, había llorado, me había emocionado, pero no tenía ni un solo recuerdo de ello. Me arrastré hasta la caja de madera de sándalo, la abrí. El anillo de mi abuela cejía allí, pero junto a él encontré un pañuelo pequeño, bordado con mis iniciales. Estaba empapado en lágrimas, ya seco y rígido. Me desplomé en el suelo, temblando incontrolablemente. Esto no era solo amnesia, esto era la aniquilación total del evento más importante. Yo era una arquitecta que había perdido la estructura de su propio tiempo. Una hora después, estaba sentada en la sala de estar de tía Marta. La tía había llamado a Javi. Hablé con ellos, Lena, dijo tía Marta, con dolor. Hablamos contigo el viernes por la noche. Tu madre dijo que estabas perfectamente normal. Confirmaste todo. Pensaron que estabas rara en tu concentración, pero no esperaban que lo olvidaras todo, tía Marta suspiró. Están tan acostumbrados a tu anormalidad que no lo verificaron. Es lo que hay, ya sabes. Aceptan tu locura de una manera conveniente. Justo en ese momento, Javi y Sofía entraron. Javi estaba tenso, pero Sofía no ocultaba su desprecio. Lena, ¿qué está pasando?, preguntó Javi, confundido. Javi, tienes que creerme. No recuerdo nada, dije desesperada. Tengo fotos, pero no son mis recuerdos. Es como mirar la vida de otra persona. Ya basta, Lena. Sofía interrumpió, su voz era cortante y llena de resentimiento. Ya lo dije. Estuviste completamente lúcida. Hablaste, bailaste.
Tengo videos que muestran a una mujer totalmente responsable. Y ahora, justo después de que toda la atención volviera a nosotros, ¿vuelves a hacer este espectáculo? No es una enfermedad, son celos. Montas este drama solo para prolongar la atención. Esta acusación, maliciosa y dirigida a mis motivos, me dejó aturdida. Pero en ese dolor, un destello de razón se encendió. Sofía, dije, sujetando la caja de madera de sándalo, ¿no te parece extraño? Instalé un sistema perfecto antipérdida, pero mi aplicación de cuenta regresiva desapareció. No recuerdo haberlo hecho. Sofía se encogió de hombros con desdén. Seguramente lo borraste en medio de un ataque de dramatismo. O tal vez le pediste a alguien que lo hiciera por ti. El giro más terrible no fue que perdí mis recuerdos, sino la verdad, la persona que más amaba eligió no creerme, y fui saboteada deliberadamente por una fuerza, invisible o visible, y sabía que, sin pruebas, estaría atrapada para siempre en este círculo vicioso de negación. La sala de estar de tía Marta era en ese momento como un tribunal en miniatura. ¿Sabes? Estaba allí, todavía en bata y ropa interior, temblando no de frío, sino de asombro y aislamiento. No solo había perdido una semana de recuerdos, estaba perdiendo toda la confianza y afecto familiar. Sofía tomó la delantera, me vio vulnerable y se dio cuenta de que era la oportunidad de eliminarme para siempre. Javi, ¿lo ves?, dijo Sofía, poniendo su mano sobre la de mi hermano, de manera teatral. Llamó a tía Marta, no a un médico. Ella montó todo este drama solo para prolongar la atención sobre sí misma. Está celosa. ¿Celosa de qué? Finalmente tuviste un día para ti. Esta acusación fue terrible, me dolió más que cualquier diagnóstico. Traté de responder, pero mi voz estaba débil por el llanto. No son celos. Es una condición neurológica. Tengo fotos, tengo mensajes, pero no tengo recuerdos. Estuviste allí, Javi. Viste cómo luché. Sabes cómo he perdido tiempo en el pasado. Pero Javi se frotó la frente, el cansancio y la presión de su esposa y padres habían erosionado su última comprensión. Quiero creerte, Lena. ¿Pero entiendes la dificultad que esto causa? Mamá tuvo que explicar a la familia que habías olvidado cómo dar el discurso después de que te fuiste temprano. Y me dijiste esta semana que habías tenido un día maravilloso, me agradeciste por el ramo de flores, esa no era yo. Casi grité. Esa era una versión de mí funcionando automáticamente. Tuve un temporal lapse que duró una semana entera. No pude controlarlo. Justo entonces, don Rafael y doña Carmen entraron. Su aparición fue como el jurado y el juez. ¿Sabes cuánto dinero hemos gastado en tus inútiles médicos psicológicos y pruebas neurológicas?, preguntó mi padre, sus ojos llenos de decepción y desprecio. Todo concluye que es psicológico, que es estrés. Siempre tienes una excusa perfecta. ¿Sabes qué? Estamos cansados de ser tu excusa. Esa frase, ser tu excusa, fue la negación más cruel. Convirtieron mi lucha en un abuso de privilegios, un inconveniente que tenían que soportar. Pero tu primo Ricardo, el neurólogo en Madrid, intervino mi madre. Su voz bajó al susurro amargo que yo conocía bien, la voz utilizada para mantener la imagen familiar. Dijo que esto podría ser una forma de trastorno disociativo grave, severe dissociative disorder, a menudo debido a celos o necesidad de atención. Ricardo me vio 20 minutos en una boda que no recuerdo. Rugí, la indignación comenzando a superar el dolor. No está calificado para diagnosticarme. Pero mi madre me ignoró, solo concluyó fríamente, Lena, eclipsaste a Javi y Sofía en el día más importante de sus vidas. Nos has avergonzado. Cuando miré a Javi por última vez, buscando desesperadamente apoyo, él solo dijo, simplemente ya no sé qué creer. Su silencio y su vacilación confirmaron la traición. Pero en ese momento de humillación extrema, el pensamiento agudo de una arquitecta regresó. Recordé un detalle importante en el ritual de la boda española. Esperen, dije, mi voz inesperadamente fría y decisiva. Si estuve perfectamente bien durante toda esa semana, ¿por qué ninguno de ustedes notó que no asistí a la cena de ensayo? La cena de ensayo era el evento obligatorio para entregar regalos y lanzar las monedas pequeñas a los padrinos y damas de honor. Le dije a Javi que había arreglado que mi colega Manuel me llevara. ¿Por qué nadie llamó a Manuel para confirmar? ¿Por qué nadie vino a verme? Sofía habló de inmediato. Me enviaste un mensaje. Dijiste que conducirías tú misma, que necesitabas tiempo de tranquilidad. Abrí rápidamente mi teléfono. Y de hecho, un mensaje que no recordaba haber enviado. Con un tono muy seguro y resuelto, cancelaba el arreglo con Manuel y anunciaba que conduciría sola. ¡Qué conveniente! La frialdad en la voz de Sofía, junto con la desaparición de la aplicación de cuenta regresiva, encendió una nueva alarma en mi mente. Miré sus rostros. Me di cuenta de que no solo no me creían, querían que yo fuera la mala. Querían que el diagnóstico de Ricardo fuera correcto, porque eso les ayudaría a mantener las apariencias. No querían la verdad sobre mi síndrome de dispercepción temporal, porque eso les quitaría la conveniencia de la excusa que habían utilizado durante años. Creo que debería irme, dije, poniéndome de pie. Mi voz ahora ya no temblaba por el dolor,
sino por la firmeza de alguien que ha aceptado la verdad brutal. ¿Huyendo de nuevo?, preguntó mi madre, llena de desprecio. Miré directamente a los ojos de mi madre, sin lágrimas ni miedo. No estoy huyendo. Me estoy eliminando de un ambiente tóxico, donde soy atacada por algo que está fuera de mi control. Cuando estén listos para hablar basados en la verdad y la compasión, en lugar del juicio y la imagen, sabrán dónde encontrarme. Me di la vuelta, agarrando mi abrigo y mi bolso. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, escuché la voz de Sofía resonar maliciosamente. ¿Lo ven? Siempre victimizándose. Esa última frase, en lugar de derrumbarme, me dio fuerza. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Conduje, no de vuelta a mi apartamento, sino hacia Cádiz. Ya no tenía casa en Sevilla. La fortaleza era el único lugar que quedaba, y tenía que ir allí para encontrar mi propia verdad. Conduje toda la noche, ¿sabes?, sin atreverme a mirar atrás a esa lujosa y fría ciudad de Sevilla. Mis faros solo penetraban la oscuridad de la campiña andaluza, dirigiéndome hacia el oeste, hacia el mar. No me detuve en mi apartamento, ese lugar ahora olía a traición, no podía soportar el aire. Solo tenía un destino, un último refugio, la fortaleza El Fuerte. La pequeña casa en el acantilado con vistas al Atlántico, cerca de Cádiz, era la herencia de mis abuelos. Para la familia Vargas, era una casa vieja, remota, un inconveniente que debería vender. Pero para mí, la fortaleza no era solo una casa, era el faro de la verdad. Recuerdo que mi abuelo, el fundador del grupo y un gran arquitecto, solía decir: Lena, en la fortaleza, el tiempo es amigo, no enemigo. Lena, en el fuerte, el tiempo es amigo, no enemigo. ¿Lo vio venir? Cuando el amanecer se asomó, iluminando las paredes de piedra blanca de la casa, sentí una paz extraña. La casa estaba exactamente como la recordaba, simple, rústica, pero brevaste, como si hubiera estado esperando mi regreso. Apagué mi teléfono tan pronto como entré. No podía soportar más mensajes acusatorios, más llamadas que pudiera olvidar. Necesitaba restablecer completamente mi sistema nervioso. Necesitaba la calma de la mar. Durante los primeros 2 días, me aislé por completo. Dormí, comí y pasé horas en el acantilado, mirando las olas romper contra la orilla. Dejé que el dolor se calmara, que la ira se disipara y que el miedo se fuera con la marea. La verdad más dolorosa, seguía haciendo lo que había oído a escondidas. Mi padre, mi madre y Sofía habían planeado internarme en un centro de vigilancia. Fue un golpe mortal que convirtió la sospecha en un acto de eliminación cruel y sistemática. Al tercer día, la desesperación fue reemplazada por una determinación de acero. Si mi familia había elegido basarse en el juicio superficial de un primo neurólogo a quien solo vi durante 20 minutos, yo me basaría en la ciencia irrefutable. No solo encontraría un diagnóstico, encontraría un nombre, una verdad que pudiera resistir todo juicio y calumnia. Encendí mi ordenador y, con la mentalidad de una arquitecta, comencé a construir el mayor proyecto arquitectónico de mi vida. Mi defensa científica. Me sumergí en revistas científicas especializadas en neurología, buscando trastornos relacionados con el lóbulo temporal y la percepción del tiempo. No busqué a un psiquiatra, busqué a una científica. Después de una larga semana, encontré un nombre que destacaba: Dragelice Cortés, una neuróloga pionera en Barcelona. Había publicado varios estudios sobre trastornos raros de la memoria episódica, y un término en sus artículos me llamó la atención, un término que nunca había escuchado: dispercepción temporal. Ese era un nombre para mi dolor. La sensación de ver ese término, como la de un arquitecto que finalmente encuentra un plano preciso para una estructura que parecía irracional, me dio esperanza. Inmediatamente me puse en contacto con la oficina de la Drag Cortés. Afortunadamente, debido a mi reputación y a la urgencia de la situación, me concedieron una cita pronta. Mientras esperaba, hice algo simbólico. Conduje de vuelta a Sevilla en secreto, no para quedarme, sino para recoger mis documentos de trabajo más importantes. Me paré frente a la pared llena de notas y horarios. Con una extraña serenidad, comencé a descolgarlo todo. Ya no es necesario, susurré. Esta organización es para luchar contra el caos de otros. Ahora, construiré mi propia organización. Antes de dejar Sevilla por última vez, envié un correo electrónico breve y frío a don Rafael. Javi y Sofía, estimada familia Vargas, he encontrado un especialista y un diagnóstico. Me iré de Sevilla por un tiempo para recibir tratamiento. Respecto al proyecto El Legado, he completado los planos de diseño finales y los he dejado en el sistema del servidor. Ya no participaré en el proceso de construcción. Hago esto no por ustedes, sino por el honor de mi abuelo y mi propia reputación profesional. Hablaremos cuando tenga una verdad irrefutable que presentar. Elena. Este acto fue una declaración de guerra tácita. Había renunciado a la dependencia financiera y al poder familiar,
pero había conservado mi única palanca, mi capacidad insustituible en su proyecto más importante. Dejé Sevilla, camino a Barcelona, no como una víctima marginada, sino como una arquitecta buscando el material de cimentación para reconstruir mi vida. Había aprendido que, a Dios rogando y con el mazo dando. Tenía que salvarme a mí misma. Barcelona me recibió con una tarde fresca, completamente diferente al sol abrasador de Sevilla, amigo mío. Alquilé un pequeño apartamento cerca de la oficina de la DRA. Elise Cortés, en el distrito de Lake Sample. Aunque el ambiente aquí era bullicioso, sentía una concentración silenciosa, como si estuviera en un gran laboratorio, un nuevo escenario, pero esta vez de la ciencia. El primer encuentro con la DRA Cortés fue un punto de inflexión emocional para mí. Era una mujer de mediana edad con ojos inteligentes y cabello plateado cortado con elegancia. Pero lo más importante, no mostró sorpresa ni escepticismo. Solo escuchó. Me desahogué, describiendo en detalle mi sistema de verificación especial, los temporal lapse prolongados y el dolor de ser negada por mi familia. Incluso conté el momento de ver las fotos de la boda, sin ningún recuerdo, la sensación de estar mirando la vida de un extraño. Esto es lo que muchos pacientes con trastornos del lóbulo temporal describen, dijo la DRA Cortés, su voz tranquila. Participan en eventos complejos, de manera totalmente responsable, gracias al cerebro automático, pero no pueden crear memoria episódica. Es como si estuvieras realizando tus funciones en una película, pero el espectador es otra persona. Incluso usó una palabra española muy valiosa. Desamparo, sensación de abandono, desesperanza para describir mis emociones. ¿Tiene un nombre, doctora? Pregunté, mi voz temblando de esperanza. Sí. Basado en tu descripción y la historia de tus episodios de alteración de la percepción del tiempo, creo que estamos lidiando con el síndrome de dispercepción temporal, Temporal Disperception Syndrome, confirmó la DRA Cortés. Es raro, pero es real. No es psicológico, es neurológico. No es una elección, sino un fallo en el circuito neuronal. Mis lágrimas brotaron, no por el dolor, sino por la liberación. Finalmente, mi sufrimiento tenía una fórmula científica legítima. No estaba loca. No era una mentirosa. Esta era la prueba irrefutable que había estado buscando. Las siguientes semanas fueron una serie de pruebas exhaustivas que nunca antes me habían realizado. No solo la resonancia magnética normal, sino resonancia magnética funcional fMRI, que monitorizaba la actividad de mi cerebro mientras realizaba pruebas de memoria. La DRA Cortés señaló una actividad anómala en mi lóbulo temporal y región del hipocampo, precisamente el área responsable de la memoria y la sensación del tiempo. Ella dijo, tu condición a menudo se desencadena por el estrés emocional y la sensación de ser negada. La duda de tu familia probablemente empeoró mucho tu condición, Lena. Me di cuenta de la dolorosa verdad. La toxicidad familiar había exacerbado mi enfermedad neurológica. Comencé a usar un nuevo protocolo de tratamiento, que combinaba medicación neuroestabilizadora y sesiones de terapia cognitivo-conductual. Ya no intenté luchar contra el caos, aprendí a convivir con él, utilizando herramientas científicas. Aprendí el dicho catalán, a poco se omple la pica, poco a poco se llena la pila, aludiendo a la paciencia en el proceso de curación. Durante este tiempo, recibí una llamada breve de tía Marta. Habló en voz baja, como si temiera que alguien escuchara. Lena, la situación en la empresa es difícil. El proyecto de legado tiene problemas graves. Tus planos son demasiado complejos. Javi y don Rafael no pueden entender tu algoritmo de refuerzo, especialmente la parte de refuerzo de cimientos con tu sistema hidráulico autoajustable. Contrataron a otro arquitecto, pero cometieron un error serio. La reputación de Vargas Patrimonial está en peligro. Ellos te necesitan. Escuché en silencio. Lo sabía. Había diseñado el proyecto tan complejo, quizás inconscientemente, para asegurar que solo yo pudiera completarlo. Esa era mi firma, mi legado. Tía, respondí con calma, tengo un diagnóstico. Estoy en tratamiento. No volveré a Sevilla hasta que esté completamente estable. No volveré a ser llamada mentirosa. Pero, vi sus correos electrónicos. Lo consideraré, colgué. Tenía dos armas irrefutables, el diagnóstico científico y la capacidad profesional insustituible. La necesidad de mi familia no provenía del amor, sino de la desesperación financiera y de honor. Pero esa era mi palanca. Envié un correo electrónico a don Rafael. Conciso, profesional. Estimado don Rafael, he revisado los planos de nuevo. Tienen errores graves. Puedo corregirlos, pero no trabajaré bajo la supervisión de Sofía o Javi. Trabajaré de forma independiente y solo le reportaré directamente a usted. Si no está de acuerdo, no participaré. Elena. En menos de 10 minutos, mi teléfono vibró. Don Rafael Vargas llamó. No tuvo más remedio que aceptar. Había ganado la primera partida, regresé a Sevilla. No porque perdonara a mi familia, sino por el legado. Este proyecto era la obra de mi abuelo.
era mi alma y no permitiría que la estupidez y la arrogancia de otros lo destruyeran. Este regreso mío fue diferente a los anteriores. Ya no estaba tímida, tratando de demostrar que era normal. Regresé con la máxima compostura de una experta, que tenía un diagnóstico científico claro y un objetivo profesional inquebrantable. A lo hecho, pecho. Lo hecho, hay que afrontarlo con valor. Entré en la oficina de Vargas Patrimonial. Todos me miraron, pero sus ojos habían cambiado. Ya no era lástima o escepticismo, era ansiedad y respeto a regañadientes. Todos sabían del error mortal en los planos que el arquitecto sustituto contratado por Javi y Sofía había cometido. La reputación de la empresa estaba en peligro real. Fui directamente a la sala de reuniones, donde esperaban don Rafael y Javi. Javi parecía exhausto y mi padre estaba malhumorado. Pero ese mal humor estaba enmascarado por el miedo a perder el patrimonio. Lena, comenzó mi padre. Su voz rígida, espero que entiendas la importancia de esto. Entiendo. Señor, respondí, mi voz fría, usando el título profesional usted en lugar del familiar tú. Puse un sobresellado sobre la mesa. Este es el informe de diagnóstico oficial de la DRA. Elise Cortés, doctora en neurología líder en Barcelona, sobre mi síndrome de dispercepción temporal. Se lo entrego para que lo entienda claramente. No tengo la obligación de hacer esto, pero quiero que todas las decisiones, a partir de ahora, se basen en hechos científicos y no en juicios emocionales. No esperé su respuesta. Fui directamente al tema profesional. Han cometido un error grave en el recálculo de la presión de los cimientos después de la inundación del 96. Los nuevos planos utilizaron una aleación incorrecta y carecen del sistema hidráulico autoajustable en el sótano. Estamos hablando de un colapso potencial, no de un retraso. Afortunadamente, lo preví. Javi me miró, sus ojos llenos de conflicto y remordimiento. Lena, yo lo siento. No debí dudar de ti, pero ¿sabes qué? Sé que necesitas a alguien a quien culpar, lo interrumpí. Esa persona siempre he sido yo, porque es conveniente. Ahora ya no es conveniente. A partir de ahora, toda comunicación de trabajo será solo por correo electrónico. Reportaré directamente a don Rafael. Sin excepciones miré a Javi. Esto también se aplica a ti, Javi. Justo en ese momento, Sofía irrumpió. Sabía que yo era una amenaza. No podía soportar que yo recuperara el poder y el respeto. No entiendo por qué exageran tanto. Podemos contratar a otra persona. Ella está enferma. No podemos confiar en ella, gritó, mirando a mi padre. Don Rafael la miró con cansancio, luego me miró a mí. Entendió que, en esta batalla, Lena era la única capaz de salvar el honor del clan Vargas. Sofía, dijo mi padre, su voz grave y tajante. Elena es la arquitecta jefe de este proyecto. Trabajará de forma independiente. Ya no tienes derecho a interferir en cuestiones técnicas. El legado es lo primero. Fue un pequeño pero poderoso cambio de rumbo. Mi padre, que siempre había protegido la imagen y a Sofía, ahora había elegido la profesionalidad y el interés vital de la empresa. Noté la reacción de Sofía, no estaba enfadada. Me miró con un odio frío y luego con una mirada llena de intriga. Sabía que no se había detenido. Estaba planeando otro ataque personal porque había perdido en el frente profesional. Mientras trabajaba sola en la oficina, revisando cada detalle complejo del plano, encontré un detalle que había añadido, un detalle con un profundo sabor cultural español y que solo yo conocía. Había diseñado un ingenioso y secreto sistema de filtración de agua de lluvia, inspirado en los antiguos jardines islámicos del Alcázar de Sevilla. No estaba en ningún plano oficial enviado, era la última capa de protección que había añadido por si alguien intentaba manipular mi diseño. Eso me hizo pensar de repente, ¿alguien había borrado intencionadamente mi aplicación de cuenta regresiva? Recordé la mirada de Sofía. Ella me había atacado donde sabía que era más vulnerable, mi desconfianza en el tiempo. No solo necesitaba demostrar que tenía razón científicamente, necesitaba encontrar pruebas de la traición personal. Necesitaba saber quién me había robado el recuerdo de la boda de mi propio hermano. Mientras me paraba a mirar la ciudad de Sevilla iluminada por la deslumbrante puesta de sol, supe que la verdadera batalla acababa de comenzar. Quien no se aventura, no pasa la mar. No solo arreglaría el legado, arreglaría mi propia verdad después de que don Rafael me declarara la única responsable del legado. El aire en Vargas Patrimonial se volvió sofocante de tensión. Yo me concentré por completo en reparar los errores técnicos, pero mi mente seguía buscando sin cesar pruebas de la traición personal. Sabía en el fondo que la pérdida de memoria de una semana no fue accidental y la desaparición de la aplicación de cuenta regresiva no fue un evento aislado. Sofía fue la que lanzó la acusación más cáustica, y sabía que ella nunca actuaba sola. Empecé a usar mis propias habilidades de arquitecta para investigar. Al igual que analizo la estructura de un edificio, analicé la estructura de mis relaciones familiares. Recordé la mirada arrepentida de Javi.
Una noche, me quedé intencionadamente hasta tarde en la oficina. Sabía que Javi tenía la costumbre de trabajar hasta tarde en el piso de abajo. Cuando fue a por café, entré rápidamente en su oficina. No busqué documentos de negocios. Busqué lo que llamé patrones emocionales, signos de conflicto. Lo encontré, no en el correo electrónico, sino en una carpeta de archivos impresa, copias de mensajes de texto entre Javi y Sofía de la semana en que perdí la memoria. Casi me desplomo al leer. Sofía, ¿ya borraste su aplicación? Me está volviendo loca. Javi, lo hice. Solo dije que falló. Está tan concentrada en ese sistema que ni se dará cuenta. Es la mejor manera, Sofía. Necesitamos que esté completamente tranquila. Sofía, bien. Eso le quitará ese falso control. Se sentirá débil sin ese juguete tecnológico. Y tendremos una boda tranquila. Ánimo, mi amor. Javi, lo sé. Te quiero. Mis manos temblaron, dejando caer la pila de papeles al suelo de madera. Javi, mi hermano, no solo dudó de mí, sino que saboteó deliberadamente mi sistema de defensa, convirtiéndome en una persona vulnerable, una torre solitaria sin cimientos. Su motivo no era avergonzarme, sino satisfacer a Sofía y tener una boda tranquila, una boda sin ningún riesgo de su hermana enferma. Esta confesión fue más dolorosa que la traición pública, porque venía de la persona en la que más confiaba. Me quedé allí, respiré hondo y recogí la pila de papeles. No lo confronté inmediatamente. Soy arquitecta y sé que el momento lo es todo. A la mañana siguiente, solicité una reunión de emergencia con don Rafael, Javi y Sofía. Entré en la sala de reuniones, llevando el informe de la Drag Cortés y la carpeta de archivos impresa. Tengo 2 asuntos que resolver antes de que continuemos con el legado, dije, mi voz grave y fría. Puse mi informe neurológico sobre la mesa. Este es el diagnóstico, síndrome de dispercepción temporal. Es un fallo en el circuito neuronal. Es real, y no es por celos. Miré a Sofía. Ella frunció el ceño, pero no dijo nada. Luego, puse la carpeta de mensajes de texto. Solo leí en voz alta el extracto sobre Javi, borrando mi aplicación y las palabras de Sofía sobre hacerme sentir débil. Toda la sala quedó en un silencio absoluto. Mi padre palideció, mirando de mí a Javi. Javi miraba fijamente al suelo, sus hombros caídos. No podía negarlo. Javi, dije, ya no con la voz de una hermana, sino con la de una persona traicionada. Confié en ti. Sabías cuál era mi mayor miedo y lo usaste en mi contra. Me robaste el recuerdo de tu propia boda para complacerla a ella. Yo. Lo siento, Lena, susurró Javi con la voz entrecortada. Estabas demasiado estresada, y Sofía dijo que, si tu sistema se rompía, te obligarías a relajarte. Pensé que era la única forma de tener un día perfecto. Miré a Sofía. Mantuvo una calma asombrosa, un ligero desafío en sus ojos. ¿Y qué? Ella me estaba desafiando a hacer algo. Sofía, dije, con una mueca, no estoy hablando contigo. Don Rafael, esta es la persona que contrató a otro arquitecto que cometió el error que casi nos hace colapsar solo porque manipuló a su hijo. Puse mi plano arquitectónico. Puedo salvar el legado, pero esta es mi condición final. Si ella todavía tiene algún papel en Vargas Patrimonial, me iré inmediatamente, y le diré al público exactamente qué error grave ocurrió con la obra de mi abuelo. El silencio que siguió fue el silencio de una bomba que acababa de ser desactivada. Sabía que había ganado. A don Rafael no le importaba la verdad emocional, solo le importaban el honor y el dinero. Sofía, dijo mi padre, su voz dura, renunciarás a tu papel de comunicación de inmediato. Puedes conservar tus acciones, pero no volverás a entrar en este edificio. Sofía se levantó, sin mirarme, solo mirando a don Rafael. ¿Se arrepentirá de esto, don Rafael?, dijo, su voz una amenaza velada. Se dio la vuelta y se fue. Javi intentó acercarse a mí, pero levanté la mano para detenerlo. Ahora no, Javi. Necesito tiempo para reconstruir esa confianza, si es que se puede. No sentí euforia. Me sentí agotada y vacía. Recuperé la verdad, pero al precio de mi relación con mi hermano. Sabía, lo cortés no quita lo valiente, pero a veces, la valentía es lo que destruye las relaciones que parecían irrompibles. Después del enfrentamiento en la oficina, no sentí victoria, amigo mío, sino solo un vacío y una serenidad extraña. Como después de una gran tormenta, todo está destrozado, pero el cielo está inesperadamente despejado. Recuperé la verdad, salvé el legado, pero perdí la falsa calidez de la familia. Y sabía que, para sanar de verdad, tenía que irme. Aquí no puedo quedarme. Completé la corrección de los planos del legado con precisión absoluta. El proyecto fue salvado y el prestigio de Vargas Patrimonial se mantuvo. Don Rafael me hizo una llamada, no se disculpó, pero dijo, Lena, eres una gran arquitecta. Lo reconozco. Para mi padre, esa fue la disculpa más sincera que pudo dar. Acepté. Ya no necesitaba su amor, necesitaba respeto profesional. Envié un correo electrónico al grupo adjuntando mi informe de salud y una copia de mi carta de renuncia, fechada el día en que el proyecto del legado se iniciara con éxito. Ya no necesitaba su dinero ni su fama.
Me había liberado de las cadenas de la expectativa y la toxicidad. Volví a la fortaleza en Cádiz. Esta vez no para huir, sino para reconstruir mi vida desde cero. Este lugar, con vistas al Atlántico, se convirtió en mi proyecto arquitectónico más importante. Continué el tratamiento con la Drag Cortés a distancia. Aprendí a aceptar el síndrome de dispercepción temporal como parte de mí, no como un defecto. Ya no intenté luchar contra el tiempo. Fundé una pequeña consultoría de arquitectura especializada en restauración patrimonial y estructuras que requieren precisión absoluta. La llamé El Faro. Solo acepté unos pocos proyectos, aquellos que sentía que tenían un significado profundo, no por lucro. La calma del mar y la alta concentración en el trabajo me ayudaron a controlar mejor mi condición. Me di cuenta de que mi grandeza no residía en la velocidad, sino en la precisión y la profundidad. Unos meses después, recibí una llamada inesperada de Javi. Su voz era muy diferente, llena de sinceridad y verdadero arrepentimiento. Lena, dijo, me divorcié de Sofía. Robó dinero de la cuenta conjunta de la empresa. Papá se dio cuenta, se quedó en silencio un momento. No te creí. Destruí tu defensa solo por mi egoísmo. No necesito que me perdones, pero quiero que sepas, no eres la mentirosa, eres la única que dijo la verdad. Su confesión, la confesión completa, finalmente me dio el cierre que necesitaba. Entendí que él también fue víctima de la manipulación y la presión. Hermano, dije, deja que el tiempo haga su trabajo. El tiempo lo cura todo, pero con la ayuda de uno. No prometí volver, pero abrí una puerta a la reconciliación futura. No volví a Vargas Patrimonial, pero encontré cimientos permanentes para mí en la fortaleza. Aprendí que mi condición neurológica no era una carga, sino un prisma único para ver el mundo que otros no tenían. Ya no temía los temporal lapse. Tenía un diagnóstico, un plan de tratamiento y un trabajo que amaba. Me convertí en una arquitecta de verdad, la que reconstruyó su vida de manera sólida, desde los cimientos de la verdad, el respeto y la autoestima. Y fue entonces cuando empecé a contar esta historia. Mi historia no es sobre venganza, sino sobre autosalvación, aceptación de la neurodiversidad y encontrar la fortaleza, el fuerte de la paz dentro de mí. Verás. Mi historia no termina con una gran venganza o una romántica reconciliación familiar. La vida real, especialmente en España, rara vez sucede así. Tenemos un dicho, cada casa es un mundo, y el mundo de mi familia se derrumbó, pero no de la manera que esperaba. Gané la verdad y eso fue suficiente. Nunca volví a Vargas Patrimonial. Escuché que Javi tardó mucho tiempo en reconstruir su carrera y su matrimonio. Aprendió la lección del silencio tóxico y la manipulación de Sofía. Me visitó una vez en la fortaleza, no para disculparse, sino para agradecerme por salvar el proyecto El Legado y por enseñarle el coraje de enfrentar la verdad. No pudimos sanar de inmediato, pero la puerta quedó abierta. En cuanto a mí, encontré cimientos permanentes para mí en la fortaleza. Mi firma de arquitectura El Faro prosperó. Ya no acepté proyectos gigantescos, sino que me centré en la restauración patrimonial, estructuras antiguas, complejas, que otros habían ignorado. Me encantó el detalle y la historia en ellas. Me di cuenta de que mi síndrome de dispercepción temporal, en lugar de ser una maldición, era un prisma único. Me obligó a vivir en cada momento con intención y a revisar cada detalle con precisión absoluta, cualidades que me hicieron mejor arquitecta. Lo más importante que aprendí fue, tu valor no está definido por cómo te ven los demás, sino por tu verdad científica y tu propia integridad. Antes luchaba por ser normal según la definición de mi familia, pero ahora acepté mi neurodiversidad. Ya no temía los temporal lapse, tenía a la Drag Cortés y un protocolo de tratamiento. Aprendí a decir, aquí estoy, soy suficiente. Construí mi propio legado. No fueron rascacielos, sino una vida auténtica, sólida y pacífica. Encontré la libertad de construir mi propia definición de tiempo y éxito. Esta historia es un recordatorio para todos nosotros. Nunca permitas que la negación de otros distorsione tu realidad interna. Busca la verdad científica, pon tu autoestima por encima de la imagen familiar. Recuerda nuestro dicho, no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia, no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Aléjate de los entornos tóxicos, de las relaciones que ensucian tu alma. Espero que esta historia te dé la fuerza para encontrar tu propia la fortaleza. Un lugar seguro, donde tú tienes el control, donde el tiempo es tu amigo, no tu enemigo. La historia de Lena es un recordatorio profundo de que, a veces, la mayor amenaza a nuestra verdad proviene de nuestros seres más queridos. Su lucha no es solo contra un raro trastorno neurológico, sino contra la negación y la toxicidad sistemática de su propia familia, quienes estaban dispuestos a sacrificar su salud mental y libertad para proteger el honor y el interés personal. La lección más profunda que nos deja el viaje de Lena es sobre la importancia de la autoprotección y la búsqueda de validación en la ciencia y la verdad y no en la aprobación de otros.
Aprendemos que, cuando se nos acorrala, la inteligencia y la capacidad irrefutable como el talento arquitectónico de Lena son las armas más poderosas. Necesitamos el coraje de romper el silencio tóxico y establecer límites inquebrantables. Al igual que el famoso dicho español, el tiempo pone a cada uno en su lugar, Lena permitió que el tiempo y la verdad hicieran su trabajo. Se negó a ser una víctima y, en su lugar, construyó a mano una fortaleza, la fortaleza para su propia autoestima y paz. Ella nos enseña que la venganza más dulce no es la caída del otro, sino el propio crecimiento radiante y la libertad después de romper las cadenas negativas. Si tú también has tenido que luchar para demostrar tu valor frente a prejuicios o relaciones tóxicas, recuerda, nadie escoge su cruz, pero sí cómo cargarla. Nadie escoge su cruz, pero sí cómo cargarla. Comparte en los comentarios, ¿qué te ayudó a recuperar tu valor cuando fuiste negado por otros? Creemos juntos un espacio de intercambio sincero. No olvides dar like a este video para apoyar la historia de Lena y suscribirte al canal para no perderte las siguientes historias dramáticas, emotivas y con profundas lecciones. Te deseo a ti y a tu familia que siempre encontréis vuestra paz y vuestra luz brillante, incluso después de las noches más caóticas.